Por eso esta clase se llama El proceso del imperialismo y colonialismo del siglo XIX. La imagen representa, ¿no es cierto?, a nuestros países de Europa repartiéndose el mundo. Y acá ustedes pueden ver algo muy clásico que vimos la semana pasada, que tenía que ver con el social darwinismo. Ustedes ven un hombre, en este caso un africano, transportando a un inglés. Es decir, que para que ustedes entiendan, se preparaba todo este camino, ¿no es cierto?, a partir de lo que vimos en la clase anterior, de que la superioridad del hombre blanco sobre el resto de los países del mundo, incluyendo América Latina, que en ese tiempo nosotros no habíamos independizado de España, pero de todas maneras se estaba dando este fenómeno que nos decía de que los blancos europeos y norteamericanos estaban, ¿no es cierto?, sobre nosotros. Pasamos a la siguiente. Entonces, nuestro objetivo de clase es comprender y caracterizar el imperialismo y colonialismo del siglo XIX en el mundo. La imagen, ¿no es cierto?, ustedes pueden ver, es Inglaterra, ¿no es cierto?, en distintas manos, en distintas tierras. Recuerden que Inglaterra fue el país que más se expandió. Ahí lo vamos a ver, se van a dar cuenta. Ya, partamos. ¿Cuál es la visión del siglo XIX europeo? Primero, en lo económico, se consolida la industrialización y el capitalismo. Recuerden que ya hemos entrado en el proceso de industrialización, ¿no es cierto? La revolución industrial triunfó y se necesitan muchas materias primas. Y esas materias primas, ¿no es cierto?, ¿a dónde hay que ir a buscarlas? A los continentes, territorios que todavía aún no han sido dominados por grandes potencias o que todavía no se han desarrollado o que todavía están con características tribales. El caso de África, el caso de Asia. En el caso de América, nosotros recién como nos estamos formando como países, pudieron algunos países europeos acercarse, pero ¿quién puso freno? Estados Unidos. Dijo, América para los americanos. No significa América para todos los que somos de América, sino significa la frase América para los norteamericanos. Y de ahí siempre ha existido esa dependencia con Estados Unidos. En lo político, triunfa el liberalismo y la monarquía parlamentaria, como lo veíamos ayer en clase, ¿no es cierto? Se deja de lado la monarquía absoluta y triunfan, ¿no es cierto?, los países que se van a transformar en repúblicas democráticas o aquellos que van a seguir siendo monarquía, pero con un parlamento que va a crear las leyes. En lo social, se consolida la burguesía y se deja de lado, ¿no es cierto?, la antigua nobleza. Y surge la sociedad de clases, es decir, las clases sociales ya no van a ser los estamentos sociales. ¿Se acuerdan ustedes que estaban los nobles, después venía el clero, después venía el tercer estado, donde estaban los burgueses, los campesinos, artesanos? Desaparece esa pirámide y ahora entra la sociedad de clases, es decir, las clases sociales alta, media, baja. Y el de clase baja puede ascender a clase media, el de clase media puede pasar a clase alta, el de clase media puede bajar a clase baja. Entonces, eso es la sociedad de clase. Y en lo cultural tenemos todavía la idea que vimos la semana pasada, la idea del progreso indefinido. Y aquí, ojo, lo importante, el rol civilizador europeo. ¿Por qué ir a conquistar esos territorios? Aparte de necesitar materias primas, se justificaron diciendo, porque nosotros, estos países los necesitamos que se civilicen, que en este caso nosotros somos la raza blanca superior y por lo tanto tenemos el deber de ir a conquistar y a dominar esos territorios para que se eduquen, para que entren y conozcan la civilización. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de eso? ¿Ustedes creen que existen todavía modelos así, que modelos como de Europa o de Estados Unidos que imponen su forma de ser al resto del mundo? ¿Que estamos obligados? Veamos, vamos a ver. Axel, aunque la gente así yo cacho. Por supuesto, a ver, si nos damos cuenta, todavía el vestigio, por ejemplo, que todavía existe el capitalismo. Nos imponen constantemente, por ejemplo, las formas que hay que comprar, un estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida? ¿No es cierto? Vivir del consumismo. ¿No es cierto? Y eso es una forma de dominación. ¿No es cierto? Un estilo de vida de vivir, ¿no es cierto? Pensando en comprar. A ver, veamos el otro chat.
Carla Seri, yo creo que sí. Aún algunas personas imponen los ideales de ética u tendencias, por supuesto. Todavía, muchas gracias, Kaila, que todavía se plantea que hay algunos que deben imponerse en política, ¿no es cierto? Las fuerzas o los conglomerados políticos más fuertes se tienen que imponer al resto, a las minorías, a los grupos políticos minoritarios. Entonces siempre ha existido esto de imponerse, como la ley de la selva del más fuerte. Hoy día, a pesar que existen leyes, pero todavía existen esos resabios, ¿no es cierto?, de que hay que imponerse al resto, dominar al resto. Y eso es muy importante verlo y entenderlo en este proceso que es parte del siglo XIX. Axel, profe, ¿y Trump qué vendría siendo? Claro, pues, Trump, ¿qué es lo que impone? Él es el ejemplo mismo, ¿no es cierto?, hoy en día, ¿no es cierto?, de la imagen del tío Sam, ese hombre que de una otra manera quiere imponer su dominio, ¿no es cierto?, norteamericano al resto del mundo, su forma de ser y que todo lo que es norteamericano es bueno, y defiende lo norteamericano como si fuera, ¿no es cierto?, la panacea, ¿no es cierto?, un modelo a seguir. El resto son todo un grupo de incivilizados, por lo tanto, y los trata mal. Y él es ofensivo con el resto. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, un modelo, ¿no es cierto?, muy importante, el que dice Axel, de que todavía existen, ¿no es cierto?, tendencias o personas que quieren imponerse el resto. Oye, ya a lo mejor no a la fuerza, sí, pero sí desmereciendo el resto. El imperialismo europeo, ¿no es cierto? Aquí vemos el famoso mapa. Un imperio se entiende, ¿no es cierto?, como la expansión territorial sustentada por las fuerzas, por los militares, ¿no es cierto? El colonialismo es trasladar gente de la metrópolis al territorio conquistado. Y el imperialismo, ¿no es cierto?, es una forma compleja de expansión. Por ejemplo, hay el imperialismo siempre cuando dice, el imperialismo yanqui. ¿Por qué se habla de imperialismo yanqui? Claro, porque es el imperialismo, no es que se ingresa a las fuerzas, pero sí ingresen modas, por ejemplo, la Coca-Cola, los McDonald's, por ejemplo, los malls, son modas que van ingresando en los países, ¿no es cierto?, y que la gente se va adaptando y más aún los va necesitando. Ustedes ven, Corea, Japón, ¿no es cierto?, que ahora son países, ¿no es cierto?, que son muy tecnológicos, fue con la llegada de, ¿no es cierto?, de todos los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos se quedaron ahí y pusieron todo su sistema económico, su sistema de vida, y ustedes ven, ellos crecieron de un momento a otro de estar totalmente en la ruina y en unos 30, 40 años se transformaron en países económicamente sustentables, potencias mundiales, y hoy en día Japón y Corea compiten a la par con el Hola, resto. profe. Hola, ¿con quién me saludó? A Marjorie. Hola, Mayuri, ¿cómo le va? Estamos Entonces, mejor que usted. muy bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me gusta escuchar eso. Entonces, este mapita nos muestra, ¿no es cierto?, con los colores, Inglaterra, si ustedes se dan cuenta, ese es Inglaterra, ese país chiquitito, y ustedes pueden pensar, ¿cómo ese país tan chico conquistó Canadá, el sur de África, Oceanía, lo que es en este caso Australia y Nueva Zelanda, ¿no es cierto?, la India y parte de la península arábiga del sur, y Guayana? Uno puede decir, ¿cómo este territorio tan pequeño, esta isla, conquistaron gran parte del mundo? Simple, pues. Tenían la mejor flota naviera del mundo. Gracias a eso, gracias a los grandes barcos que avanzaban rápido, a los barcos a vapor y también algo muy importante, tenían gran armamento y tercero, que eso lo tengo que decir, eh, la revolución industrial se inició en Inglaterra, por lo tanto ellos fueron los primeros en lanzarse en la conquista del resto del mundo. Después le siguió Francia, que aquí está, y conquistó, miren, todo el centro de África, más el sur, el sudeste asiático, aquí donde está Vietnam, donde se realizó la guerra, está Laos, Malasia, algunas zonas como Madagascar también, ¿se entiende? Entonces, y una parte de la famosa Guyana francesa, que está ahí. Fue el segundo país, ¿no es cierto?, más grande en su expansión. Esto es Rusia, pero Rusia no se expandió. Uno lo ve grande, pero Rusia, al contrario, perdió guerra tras guerra. Más aún, este territorio que ustedes ven aquí, ¿cómo se llama? ¿Quién se acuerda? O me lo escriben en el chat. ¿Cómo se llama este territorio que yo estoy marcando aquí? ¿Dónde están los esquimales?
¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo se llama? Se llama Alaska. Alaska pertenecía a Rusia, por lo tanto, Rusia tenía en ese tiempo territorio en Europa, en Asia y en América. ¿Qué hizo? Estados Unidos compró Alaska a Rusia. Y Rusia, que era un país grande pero pobre, lo vendió a Estados Unidos. Por eso Estados Unidos, que está aquí en este sector que yo estoy marcando, se empezó a conquistar el oeste de América, esta zona, y compró Alaska. Y le hizo la guerra a España y conquistó, ¿no es cierto?, Cuba y por acá Filipinas. Alemania, que después se unificó, llegó tarde a la repartición y solamente agarró estos territorios en azul y muchas islas aquí en el Pacífico. España, de la gran España del siglo XVI, que tenía todo de aquí hacia abajo, toda América conquistada, le quedó solamente esos pequeños territorios. ¿Se dan cuenta? Portugal, le quedaron eso, Mozambique, ¿no es cierto? Y Angola. Y nada más. Por lo tanto, y los otros territorios llegaron tarde. Nadie pudo. De hecho, siempre se dice que y Alaska, ¿a quién le pertenece ahora? Alaska es un estado de Estados Unidos. Todavía pertenece a Estados Unidos todavía Alaska, Axel. Eh, les decía que en los libros de historia universal de Europa, de Estados Unidos, se considera que Chile también fue un país imperialista. ¿Producto de qué? Porque este imperialismo, ¿no es cierto?, que se desarrolla en el siglo XIX, también implica que Chile participó en una guerra, la famosa Guerra del Pacífico, donde también conquistó territorios al norte. Recuerden que conquistamos Antofagasta, Tarapacá y Tacna y Arica. Por lo tanto, también se nos dijo los libros, ¿no es cierto?, internacionales, que Chile fue un país imperialista. Pero a pesar que perdimos la Patagonia en manos de Argentina. Por lo tanto, Chile también estuvo dentro de un proceso imperialista, pero no con el sentido que tenían los europeos de ir a civilizar al resto del mundo. Nosotros lo fuimos por el salite nomás, porque el salite se necesitaba en aquella época para la revolución industrial. Pero el imperialismo europeo era ir a buscar materias primas, ir a civilizar al resto del mundo. Se dan cuenta que América, a excepción de estos países, y el resto no fue conquistado, tal como les decía, porque Estados Unidos puso una barrera aquí, puso una barrera. Dijo América para los americanos, que significa América para los norteamericanos. Continuando. ¿Cuáles son las causas en este caso, del proceso imperialista? Primero, el prestigio internacional. Primero que todo, ser una potencia imperialista era muy importante para la época, para los países europeos. Si ustedes se dan cuenta aquí, ¿no es cierto? Cecil Rhodes, político inglés, defensor del imperialismo británico, tiene el pie en Sudáfrica y en Egipto. Y si yo retrocedo está poniendo el pie aquí y el otro pie lo tiene acá. Es decir, que tiene, si ustedes se dan cuenta, une todo África, de norte a sur. Y eso es lo que está demostrando Cecil Rhodes en esta caricatura de la época. Económico, estamos en una etapa de expansión capitalista, de conquistar materias primas, en este caso de buscar lugares donde estén las mejores materias primas, donde sea más barato y haya mano de obra barata. ¿Para qué? Para que las industrias puedan funcionar. Recuerden que los barcos iban cargaditos a Inglaterra, a Francia, a Alemania. ¿Para qué? Porque esos eran los países industrializados, ¿no es cierto?, donde se transformaba la materia prima. ¿Qué otras causas? Tecnológica, por ejemplo, los medios de comunicación, por ejemplo, el barco y el tren a vapor permitió, ¿no es cierto?, viajar mucho más rápido y llegar a puntos que antiguamente no se llegaban, porque el barco a vapor los barcos eran mucho más grandes, ya no se dependía del viento, sino que del vapor, y la máquina, ¿no es cierto?, hacía que uno podía fijar el rumbo sin depender del viento, y el tren, ¿no es cierto?, permitió unir territorios para comerciar. Culturales, la idea de la superioridad blanca, ¿no es cierto?, del eurocentrismo, es decir, todo gira en torno a Europa, todo el mundo gira en torno a Europa. Europa es el que domina el resto del mundo, por lo tanto, ellos dan las señales de cómo debe funcionar el mundo. Demográficos, recuerden que con la revolución industrial también anteriormente hubo una revolución agrícola. La gente se comenzó a alimentar mucho mejor, por lo tanto, empezó a crecer la población en Europa. Creció mucho, mucho, mucha población, entonces necesitaban sacar mucha población y llevarla a otros continentes. Entonces, por ejemplo, Inglaterra, que les decía a sus habitantes, nosotros conquistamos Australia, los invitamos a que se vayan allá, nosotros
les compramos una casa allá, les dejamos unos esclavos para que trabajen para ustedes y la gente es feliz. Y muchos eran de clase pobre y se iban, total, el Estado me paga todo. Y así era una forma de conquistar, de colonizar. Esta es una portada del periódico, ¿no es cierto?, del siglo XIX de Francia. La Luz, ahí ustedes pueden ver, voy a correr un poquito, la visión europea de la ocupación, como diario francés. ¿Y qué significa? ¿Qué creen? Pueden ocupar el micrófono, pueden ocupar, en este caso, el chat. ¿Qué significa esta imagen? ¿Alguien? Vamos, participen. ¿Qué significa esta imagen? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, África, los negritos, ¿no es cierto? Y viene, ¿no es cierto?, esto es Francia, ¿no es cierto? Ahí ustedes ven los colores. ¿Qué significa? Pueden ocupar, insisto, el micrófono, no es necesario que lo escriban a lo mejor. ¿Qué significa? Si ustedes se dan cuenta, es la diosa de la civilización, la diosa de la cultura, que lleva la I don't know. civilización. ¿Qué cosa? Es la diosa de la civilización, es la civilización misma que llega a estos continentes. Y es, por así decirlo, mire, llego con toda la luz, ustedes están en la oscuridad y yo traigo la luz. Entonces, para que ustedes puedan ver. Ese es el significado, para que vean cómo se veía este imperialismo en la época. Esta construcción de imperio, ¿no es cierto? Y esto, perdón, es muy interesante. Aquí la quiero recalcar, marcando bien la imagen. Miren ustedes, en el año 84-85 se hizo la conferencia de Berlín donde las principales potencias de Europa, en este caso Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, ¿no es cierto? Un poco Rusia, totalmente, que era, a pesar de ser grande, no tenía mucho poder, Austria-Hungría, ¿no es cierto? Se juntaron y dijeron, ¿sabes qué? Para que no tengamos problemas, vamos a dividir el territorio, vamos a dividir África. Y nada mejor que les voy a mostrar las imágenes, eh, tomaron una regla, dijimos ya, hasta aquí llegas tú, de aquí estás tú, por acá. Por eso, si ustedes se dan cuenta, los países de Europa, miren, son todos derechitos, porque fueron creados con reglas. África fue cortado, repartido con una regla. Miren a Egipto, derechito. ¿Se dan cuenta? Así se repartió África entre las grandes potencias europeas, con una regla. Y esa imagen, que después la voy a mostrar, que la tengo en la otra diapositiva, es eso, que se hizo, bueno, los ingleses, respetemos a que los ingleses y los franceses estaban de antes, ya, respetemos eso. Listo. Los que llegaron después, ya, tiremos una línea, ya les vamos a dar esto a ustedes, esto para, en este caso para Portugal, démosle esto a Alemania, ya Mozambique para ustedes, eh, pero esto sigue siendo nosotros, ya Italia, ya, ustedes tomen esto. Y todo tirado con una regla. Por eso ustedes pueden ver que incluso hoy día ustedes ven los países de África están cortados así. Así son los límites. Por lo tanto, y aquí nos dice que los mayores imperios, ¿no es cierto?, fueron primero Inglaterra y después Francia. Entonces, ¿qué podemos sacar por conclusión? Que la soberanía, en este caso, las colonias, las concesiones y protectorados. Primero, las colonias son sometidas a la soberanía de la potencia colonizadora, es decir, existe una metrópoli, que es el país, en este caso, que controla la colonia. Por ejemplo, la India es la colonia de Inglaterra, ¿ya? Las concesiones, las potencias colonizadoras obtenían ventajas comerciales de países que eran independientes. Por ejemplo, China, que era independiente, pero le entregaba, ya, le vamos a entregar opio, le vamos a entregar pólvora a los ingleses, a cambio que no nos conquisten. Y los protectorados, ¿no es cierto?, controlaban la política exterior y las riquezas de un país, mientras que las autoridades nativas controlaban la política interior. Por ejemplo, se dio mucho en África, y que después quedó la crema, que siguen existiendo líderes tribales. Entonces, en vez de crear guerras civiles, decían, ¿sabes qué? Ya,
ustedes arréglenselas como quieran, le respetamos eso, pero no entregan la riqueza que le estamos pidiendo, si no los conquistamos. Y no les quedaba otra. Y por eso África durante todo el siglo XIX y hasta hoy día, siglo XXI y XX-XXI, tienen guerras civiles porque quedó la crema. El reparto del mundo de los países ricos y pobres comienza con este proceso, con el imperialismo. Por eso África quedó devastada porque le quitaron todas sus riquezas se las quitaron. Luego, ¿qué consecuencias trajo? Primero se producen conflictos armados en algunos de los territorios ocupados. Por ejemplo, cuando se hicieron estas líneas, ustedes pueden ver, aquí hay una caricatura, aquí está Alemania, ¿no es cierto? Y aquí está Inglaterra, aquí está la franja. Entonces, ahí con Francia y los alemanes dicen, no, hasta aquí llegas. Pero muchas veces, como las líneas no estaban bien delimitadas, se enfrentaban los ejércitos. Entonces empezó a crecer la tensión entre los países porque cada uno quería conquistar, pucha, si ya conquisté el otro, pero me sigue faltando materia prima, tengo que mirar a quién, a la potencia más débil y voy a quitarle sus territorios. Por lo tanto, aparte se intensifican y monopolizan las rutas comerciales. El océano Atlántico se transforma en el principal océano del mundo, más el océano Índico. El océano Pacífico no. En ese tiempo no tenía importancia, estaba lejos de todo lo que ocurría, de la industrialización, del imperialismo. Pero hoy día, el pleno siglo XXI, donde está concentrado el mayor centro económico, ya no es el océano Atlántico, es el océano Pacífico, donde están los países como China, Japón, Corea, Estados Unidos, Canadá. Ahora, por eso Chile tiene importancia, porque está dentro del gran océano Pacífico y por eso se llama la famosa APEC, ¿no es cierto? Donde están concentrados los países que tienen mayor crecimiento industrial. Pero en su momento era todo el océano Atlántico, donde se trasladaban las mercancías y en este caso los recursos, las materias primas. Crecimiento de la infraestructura comercial en las metrópolis y las colonias. Se empezaron a crear ciudades en las colonias. ¿Para qué? Con la finalidad de que la población inglesa, por ejemplo, que llegaba desde Inglaterra, estuviera en una ciudad, no dispersa, sino crear ciudades, rutas comerciales, se crearon mejores barcos, pero también comenzó una carrera armamentista, por lo mismo, porque era tanta la rivalidad entre las grandes potencias que a pesar que hicieron un tratado de respetarse, finalmente se dieron cuenta que cada país necesitaba más materia prima y, como les dije, empezaron a mirar más débil. Y por eso el imperialismo es un antecedente de la Primera Guerra Mundial. Aquí vamos a ver imágenes. Ustedes ven, aquí en África, de distintos territorios, distintos países vienen a conquistarlo. Y cada uno, ¿no es cierto?, con su bandera para empuñarla. Estas guerras que yo les decía, que se enfrentaban, ¿no es cierto?, a los nativos, ¿no es cierto?, y con los que llegaban. Eso era parte. Lamentablemente fueron masacres que muchas veces la historia no lo explica muy bien o no lo dice, pero fueron masacres de pueblos que venían a civilizar, entre comillas, pero realmente dejaban la crema con tal de obtener las riquezas. Aquí, la doctrina Monroe, lo que yo les decía, Estados Unidos les dice a los ingleses, franceses, les dice, ustedes no pasan para acá, América es para los americanos, para los norteamericanos, este es el tío Sam. Aquí se ve otro, ¿no es cierto? Un inglés, ¿no es cierto? Variando con todos los reinos antiguos, los que ya eran como de la Edad Media, dice, ustedes ya están viejos, o sea que aquí déjenos a los que somos industrializados, a los que somos capitalistas, a las grandes potencias de ahora. Y son caricaturas de la época, ojo, no las estoy inventando ahora yo, sino que son de la época, del siglo XIX, por eso las puse. Aquí se ve cómo se están repartiendo, ¿no es cierto?, China, porque China era un país muy grande y que tenía muchos recursos naturales, a pesar que lo dejaron ser un país independiente, pero todos querían sacar la mejor mercancía de ahí, desde, como les decía, la pólvora, el opio, ¿no es cierto?, la seda, querían sacar lo mejor de China, y por eso las potencias se peleaban. Ustedes pueden ver aquí, pues, la superioridad del hombre blanco. Mire, este hombre que es un monje, que se supone que va a civilizar, tiene que ser llevado en esta bicicleta, en este carruaje, por los negritos. Ahí ustedes ven el rol civilizador y de la superioridad del hombre blanco. Un gran ejemplo que les quería poner de foto. Aquí, ¿no es cierto? Los ingleses, ¿no es cierto? Y los negros limpiándole los zapatos. Imagen típica de la época.
para que vean que que el hombre blanco está arriba y el negro abajo. Y en este caso, ¿no es cierto?, demostrar la superioridad racial del social darwinismo. Aquí, ¿no es cierto?, cómo se reparte la torta, en este caso es como una pizza, ¿no es cierto? ¿Cómo se reparte? Aquí las grandes potencias, ustedes se dan cuenta, Alemania, Inglaterra, Francia, Austria, ¿no es cierto? Atrás están los turcos, acá está, ¿no es cierto?, Japón. ¿Cómo nos repartimos el mundo? En este caso China. Todos tenían intereses. Acá ustedes ven los primeros conquistadores que llegaban a África. Es como el típico ejemplo, ¿no es cierto?, con los negros que ellos dominaban, que trabajaban para ellos. Lo mismo que acá, ¿no es cierto? Son imágenes que demuestran, ¿no es cierto?, esta superioridad del hombre blanco sobre los negros. Acá, la misma imagen. Todos tirándose a África porque era el territorio que con mucha, en este caso, materia prima importante. Aquí ustedes pueden ver una mujer de la época tenía que trasladar a los niños blancos. De esas colonias que se creaban, habían amas de casa, ¿no es cierto?, nanas, por así decirlo, que tenían que trabajar para los blancos y hacer todo lo que les pidieran. Esta imagen yo la saqué y la puse en grande porque era cómo tenían que trabajar. Los llevaban a las minas, ¿no es cierto?, a trabajar amarrados, ¿no es cierto?, con cadenas, los tiraban y fueron trabajos muy forzados donde muchos murieron, muchos murieron. Y este grabado, y porque es un grabado porque es como una foto, es para que vean que también iban niños, en edad incluso de infancia, ¿no es cierto?, que tenían que ir con sus padres, si nadie los podía cuidar. Y aquí, ¿no es cierto?, tenemos la otra caricatura de la época, un blanco llevado por los negritos, ¿no es cierto?, y la famosa Inglaterra, que ustedes pueden ver que tiene manos, que es un pulpo porque tiene territorio en Egipto, ¿no es cierto?, tiene en Jamaica, tiene en Sudán, tiene en Sudáfrica, Nueva Guinea, en Australia, ¿no es cierto?, en Malta, ¿no es cierto?, en la India. Entonces, eso nos está demostrando. Dígame, Axel, ¿está preguntando algo? ¿Puede hablar en vuelta? No, no los tengo muteados. Es que el racismo, buena pregunta, el racismo no es que alguien lo haya, no porque tengo música y no se va a escuchar esto. Ah, ya. El, el racismo no es que surja así como un movimiento. Pueden haber movimientos que sean racistas. Por ejemplo, el nazismo es racista. Los neonazis son racistas. El fascismo es racista. Pero el racismo como estructura mental, en este caso como pensamiento, ha existido siempre, es parte de, porque el racismo dice que existen razas, y ese racismo significa que hay razas superiores y razas inferiores. Y desde los tiempos más antiguos, ustedes han visto que han habido territorios conquistados y otros que no. En USA, claro, y Estados Unidos es algo muy importante lo que tú dices, porque en Estados Unidos eh, a diferencia, por ejemplo, en Brasil, que ya el mismo caso, llevaron muchos esclavos negros desde África, ojo, porque todos los negros que están en Estados Unidos y en Brasil, los llevaron los portugueses a África. Porque los portugueses se dedicaron a vender, ¿no es cierto?, esclavos negros. ¿Qué ocurre? Que en Brasil, como habían nativos, se mezclaron perfectamente. Y la poca población blanca que había, que eran los portugueses, no se hicieron problema. Y de hecho son muy pocos, si ustedes se dan cuenta en Brasil, son muy pocos los blancos. La gran mayoría, ¿no es cierto?, son morenos o son negros. En cambio, en Estados Unidos pasó lo contrario. Pasó, y desde la fundación del territorio de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quienes llegaron a Estados Unidos fueron muchos protestantes. No eran católicos, eran protestantes. Eran muchos de ellos que venían huyendo de las guerras religiosas de Europa y se instalaron en Estados Unidos. Y eran los famosos puritanos. ¿Qué decían ellos en su interpretación religiosa? Que ellos no se podían mezclar con otras razas, con los negros, porque los negros eran una raza inferior.
Por lo tanto, a diferencia en América, que sí hubo mestizaje entre negros, ¿no es cierto?, con indígenas, que dio el sambo, ¿no es cierto?, el negro con el blanco, que daba el mulato, en Estados Unidos no se daba. ¿Por qué? Porque lo que planteaba en este caso el puritanismo, la religión imperante en Estados Unidos, en ese territorio, era que los negros eran una raza inferior, por lo tanto no había que mezclarse con ellos. Entonces desde ahí ya viene ese racismo en Estados Unidos y que siempre ha estado en los estados del norte, que son racistas, y los estados del sur no son tan racistas. ¿Por qué? Porque ellos tenían mucha raza, muchos esclavos que les trabajaban. En cambio, en el norte, los estados del norte, los mismos blancos trabajaban, las mismas familias trabajaban. En cambio, los del sur, los estados del sur, compraban negros, ¿no es cierto?, para que les trabajasen. Después, en el siglo XIX, cuando Estados Unidos se comienza a agrandar, muchos indígenas, los nativos, ¿no es cierto?, los apaches y otros más, ¿no es cierto?, fueron conquistados y obligados a trabajar. Por lo tanto, ocurrió algo muy parecido que en América del Sur, que habían blancos, negros e indígenas, pero los blancos no se mezclaban con las otras razas, no se mezclaban. Entonces, para que ustedes entiendan que del norte, los países del norte de Estados Unidos, los estados del norte, sí son racistas, donde está todo el sector de Nueva York, etcétera. ¿Por qué motivo? Porque históricamente ellos no tenían negros. En cambio, los del sur sí lo tenían, pero como esclavos, no se mezclaban con ellos, pero sí los tenían como esclavos porque consideraban que era mejor. Así se demuestra que la religión es racista, también homofóbica y machista. Sí, cuando la religión es llevada a los extremos y mal interpretada, porque cuando Jesús dice amaos los unos a los otros, no está diciendo amaos los blancos a los blancos, los negros a los negros, no, está diciendo a los otros. Por eso la fe es una, las religiones son muchas. ¿Por qué? Porque las religiones son creadas por el hombre, por el ser humano. ¿Se entiende? Y el ser humano es imperfecto. Entonces cree lo que ellos consideran que es verdadero. Por eso existe el catolicismo, existe el islam, el hinduismo, ¿no es cierto?, el shintoísmo, el taoísmo, todas las religiones, ¿no es cierto?, protestantes. ¿Por qué? Porque cada una ve su verdad. Cada uno su verdad. Ahora si uno se sentara a conversar con cada uno, ¿cuál es la verdad? Se terminan agarrando el moño. ¿Cuál es el Dios verdadero? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Existe un cielo? ¿Existe un infierno? Por lo tanto, por eso la religión yo soy creyente, yo creo en un Dios, pero si ustedes me dicen a mí, escucha, yo fui criado como católico, todo lo demás, pero yo me considero cristiano, no cristiano en el sentido evangélico, cristiano, yo creo en Jesús, todo, pero a mi manera, yo sé que tengo una relación personal con Dios, pero no necesito una iglesia para que me represente o me deje hablar con Dios. Yo tengo y eso es personal, eso es muy personal. Hoy en día la gente lo ve así, por eso mucha gente se ha ido de una otra manera lejano de las iglesias. Por eso el último censo demostraba que el catolicismo y el protestantismo había disminuido considerablemente en Chile. En el año 17, cuando se mostraron las primeras estadísticas, era que las religiones, la gente que asistía a misas, a distintos templos, había disminuido y había aumentado el ateísmo y el agnosticismo. ¿Se entiende? Entonces, ya esto de las religiones ya había dejado, porque son nuevas generaciones, son muchas nuevas generaciones que crecieron con la tecnología, que crecieron con mucha más información, a diferencia de nosotros, mi generación, que era una formación sin información y de cuatro paredes, lo que te decía la familia. ¿Qué más? Continuando. Por lo tanto, ¿cuál es el balance de este periodo? Lo económico se consolida el capitalismo industrial y la doctrina liberal, ¿ya? Que habla de la democracia, de que la gente tiene que participar, pero algunos, no todos. Recuerden que todavía estamos en una soberanía nacional, es decir, solamente algunos pueden participar. Después va a aparecer la soberanía popular. Después tenemos también, ¿no es cierto?, en lo social, el ascenso y protagonismo de la burguesía y del proletariado, que comienza, ¿no es cierto?, a manifestarse con las ideas de Marx y Engels, ¿no es cierto?, que empieza el antagonismo, es decir, los que controlan la riqueza y los que trabajan para los ricos, pero no hay una repartición equitativa de las ganancias, así que ahí empiezan los primeros roces. Y por último, en lo cultural, la idea de progreso indefinido. Hay un optimismo científico de que la fe es la razón, la fe en que el mundo va por un mejor camino, y el rol civilizador del europeo al resto del mundo. Por eso es eurocentrismo, todo gira en torno a Europa. Y
Político, triunfo del liberalismo, es decir, todos los ideales de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad de los derechos, ¿no es cierto? Y el triunfo de las monarquías parlamentarias. Ustedes vieron, la gran mayoría de los países europeos tenían monarquías, pero tenían parlamentos que frenaban el poder del rey, que no fuera absoluto. A excepción, quedaban algunos, por ejemplo, en Alemania era un estado absoluto, ¿no es cierto?, donde el Kaiser tenía todo el poder, también estaba los zar en Rusia, que tenían mucho poder, todavía de, de origen medieval, por así decirlo. Así que esto es el balance de lo que acabamos de ver y la clase de imperialismo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Respóndanme que sí, no, sí, por favor, en el chat. ¿Les quedó claro a todos? Sí, profe. Sí, bien. A ver, yo voy a hacer un tirón de orejas vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alumnos en clase. Y son 6 alumnos en clase y yo tengo 31 alumnos humanistas. Y tengo 6 nomás. Oiga, profe, ¿me escucha? Sí, dígame, Marjorie, perdón, Axel Orlando, Usted dígame. hace las clases muy temprano y yo siempre cuando usted hace las clases yo estoy durmiendo, no alcanzo a entrar. Ah, pero yo hago las clases en la tarde, Patúo. ¡Qué flojo! Calma, pero hay algunos que lo hacen a las 11 y a las 11 Sí, igual es vos, pero temprano. esos son los horarios que puso el colegio, no los puse yo. Mis clases las asignaron para los cuartos medios en la tarde, pues. Así que a levantarse temprano nomás, pues si a las 11 pone el reloj y después sigue durmiendo, pues. Profe, Marjorie, profe, ¿es verdad que va a bajar el 50% de las actividades? ¿cómo? ¿Cómo era? Mayor, estoy puro truqueándote. No, la idea es que durante estas Bueno, dos... es que mi mamá me dijo eso. No, lo que yo puse en el Me WhatsApp, mandaron un mensaje del colegio. sí, que durante estas 2 semanas nos vamos a enviar actividades. ¿Para qué? Para que ustedes se pongan al día con las otras actividades. ¿Ok? Porque hay muchos alumnos que no han enviado ninguna o están al debe con otras. Entonces, durante estas 2 semanas nos vamos a enviar actividades, vamos a hacer las clases, pero nos vamos a Ah, enviar. ya. Eso es. Por eso, esta clase Sí, y la de porque yo ayer, tengo esta clase y la de ayer, y hago la clase que participen, pero no les di actividades. actividad. Ah, ya sí, Exacto, porque yo todavía tengo la guía de aprende no sé cuánto, que la fui a buscar al colegio y tengo que terminarla. exacto, tal como lo dice Isidora, que se me den Oiga, profe, actividades cada profe. 2 semanas. Exacto, dígame. Oiga, yo nunca fui a buscar esa guía. ¿Qué pasa con eso? Bueno, ¿Se van a evaluar? esas son las que envió el ministerio y después, obviamente, cuando retornemos a clase en algún momento o en algún momento se va a dar información que hay que ir a buscar, los que puedan ir a buscarla, etcétera. Pero por el momento, ¿no es cierto?, el colegio atendió hasta hoy día, ¿ya? Y Oiga, ya pero, calma, nuevamente ¿usted cree que todo fue vamos a ajustado. volver a clase? ¿Ah? ¿Usted cree que vamos a volver a clase? Hoy día el ministro dice que tiene incertidumbre, ¿no es cierto?, de cuándo vamos a retornar a clase. ¿Ustedes creen que con Oiga, ahora, y ahí imagínense, están dando los tenemos... colegios. ¿Y si no retomamos, profe? Imagínense, si están aumentando los casos, ¿no es cierto?, todos los días de gente contagiada, ¿están las condiciones para volver a clase? Para nada, pues. No Por lo están las mismo le digo, condiciones. No están las condiciones por lo mismo le todavía. digo porque un colegio lo están dando como albergue para la gente que que quería volver a su país, no sé si se enteró de Exacto, eso. sí, está dando en Providencia esas situaciones. O sea, como Ya, pues, eso, los consulados están en ese sector, lamentablemente para Providencia, muchos de los consulados o embajadas están en Providencia, van a protestar y a pedir ayuda, ¿no es cierto?, a la embajada o consulado. Entonces, por eso por se eso, pues instalan afuera. si los colegios volvieran, esos niños no podrían volver a clase. Exacto, porque todavía no están las condiciones, o sea, en este momento no podemos hablar de un retorno a clases si sabemos que no están las condiciones de las salas, No tendríamos que volvamos, no cambiar hay. toda la infraestructura, en este sentido los horarios, no podrían haber solo... Pero tampoco nos pueden hacer repetir, pues, profe, si es nuestro último año. Por eso te digo, todas esas cosas yo creo que en algún momento las van a dejar claras, porque para no dar el año perdido, se va a tener que explicar todo. Pero yo no sé cómo les afectaría a ustedes esto, porque igual ustedes llegan tarde. Aunque volvieran, retornaran las clases, no sé, les dijeran a las 8, igual llegarían a las 10.
Oiga, se me llegó como un palo para mí. Mira, profe, hemos llegado temprano. Al menos yo cuando empezó el cuarto medio empecé a llegar temprano. Marcela, Oiga, profe, que... No, yo no tengo excusas, yo soy flojo. Marcela, te cuento. No, sí, te creo. Kayla Antonia, que ahí dice, yo soy la primera chica. El año pasado, cuando hacían clase, me hacían bullying a mí en el WhatsApp de los profes. ¿Por qué? Porque siempre mandaban la foto cuántos alumnos habían a las 8 de la mañana y solamente estaba Kayla. O alguien más. Sí, Entonces, bueno, pero la que siempre salía en la foto era la Kayla. La Kayla. Andan El resto, temprano, la sacan el resto de mis temprano. alumnos llegaban entre en cuarto a las 9 y las 9 y algunos a las 9:20. Así que se Es que ahí llegábamos desayunados, pues, profe. Claro, pues. Llegábamos con la guatita llena. Comía como hasta la Otro una. esperando a Brandon, a lo mejor. Con la que sale. No me hago la- No sé. No, a mí no me... No, qué feo, Ya que somos profe. poquitos, estoy sacando los trapos al sol. No, no por eso, no por eso. Espero que hayan entendido, disfrutado la clase. Nos vemos en Sí, cualquier pero- momento. Y sí, igual también llegaba temprano, si eso lo tengo súper claro. Y yo le envío un abrazo, un beso a ustedes. Cuídense mucho, mucho. Marcela, bien. Cuídense harto, ojalá resulte tu matrimonio y no se arrepientan. Todo salga bien para ustedes. Nos estamos viendo en cualquier momento en otra clase. ¿Ok? Usted igual, profe, cuídese, chavo. Y Cuídese, profe, saludos a saludos a todos. su hija. Muchas gracias.